Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. A partir de este momento, en la próxima hora, les ofrecemos una noticia en clave electoral de esta, nuestra América Latina, con 3 temas que revisamos primero, como siempre, a través de titulares. Tenemos el primero de ellos, Es Noticia Venezuela. Hasta el momento hay 6 candidatos formalmente inscritos a la presidencia del país. La ONU confirmó que recibió la invitación para conformar una misión de acompañamiento y observación para el próximo 22 de abril. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué significa este proceso para la región? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Colombia. País con un inesperado panorama de alta tensión, de violencia de cara a las legislativas y presidenciales. ¿Qué estrategias políticas aplican quienes buscan la mayor cuota de poder? ¿Qué dicen las encuestas? Vamos a profundizar en ello. Y tercer tema que es noticia, El Salvador. Este miércoles cerraron la campaña en medio de comunicación de aspirantes a alcaldías y diputados. Este domingo el pueblo salvadoreño tiene una nueva cita en las urnas para decidir sobre 2 modelos de país, uno social para el pueblo, otro netamente neoliberal. El futuro siempre en manos del pueblo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Venezuela avanza el calendario electoral para las presidenciales del próximo 22 de abril. Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral extendió por 2 días, 48 horas, el plazo para nuevas postulaciones, para nuevos aspirantes. ¿Quiénes son esos candidatos postulados, inscritos oficialmente hasta el momento? Vamos a repasarlos. Aún quedan 48 horas para completar el abanico de candidatos a la presidencia de Venezuela. Hasta el momento se han inscrito ante la Junta Nacional Electoral del CNE 6 aspirantes. Se trata del presidente Nicolás Maduro, quien se postula a la reelección, respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Patria para Todos, Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Comunista y Podemos, entre otros. Por el Frente Amplio Nacional Bolivariano, el aspirante es el militar Francisco Visconti Osorio. El ingeniero Reinaldo Quijada se postula por el partido Unidad Política Popular 89, mientras que de manera independiente se presenta el empresario Luis Alejandro Ratti. En representación de los partidos Avanzada Progresista, El MAS y COPEI se postula el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón. Hasta el momento, la lista la cierra el pastor evangélico Javier Bertucci por Esperanza por el Cambio. Tras la prórroga anunciada por el máximo órgano electoral, se espera que en las próximas horas nuevos candidatos acudan ante el ente para formalizar su postulación. Estamos pendientes de ello y en El Noticia analizamos todo este escenario de política interna de Venezuela de cara a las presidenciales. Por supuesto, lo que decíamos en titulares, ¿qué se juega en esta nación en el contexto latinoamericano? Pues vamos a hablar para ello con Gerardo Salkowicz, periodista argentino, editor de la agencia Nodal, colaborador en diversos medios como Tiempo Argentino, Rebelión, Alá, y este jueves lanza en Caracas su libro América Latina, aquí lo tengo, América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista. Así que de cara en este contexto político electoral en Venezuela, vamos a dar toda esta revisión de lo que está en términos de desafío para la región. ¿Cómo estás? Hola, Tatiana. Gerardo, bienvenido a Noticias. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Un placer estar en Telesur, quizás la principal trinchera comunicacional que tenemos hoy para contrarrestar todo el bombardeo mediático que nos están metiendo. Muchas gracias. Y llegas a Venezuela, a Caracas, en momentos muy interesantes de lo político electoral. Hay ya de manera formal candidatos a la presidencia. ¿Cómo ves este panorama a tu llegada? Sí, Venezuela en los últimos 15, 20 años se ha transformado quizás en el principal escenario, ¿no?, de disputa continental, y bueno, en cada coyuntura electoral también toca ver de qué manera se apuesta al apoyo y a la solidaridad con Venezuela, que decía ha sido siempre este principal motor de este ciclo progresista en América Latina, y este 22 de abril que llega en un momento muy complejo, ¿no?, a partir de la ofensiva internacional contra Venezuela. Yo creo que por primera vez la derecha ha logrado instalar ciertas matrices a nivel internacional muy manipuladas, muy distorsionadas sobre la realidad
realidad venezolana. ¿Por primera vez en cuántos años, Gerardo? Bueno, siempre lo han intentado, pero creo que a partir del año pasado han logrado calar muy fuerte esas matrices sobre Venezuela, a partir de los medios de comunicación, a partir de la ofensiva de los gobiernos de derecha en América Latina, tutelados por Estados Unidos, y a partir también de la cantidad de venezolanos y venezolanas en el exterior, muchos, la mayoría de ellos de oposición, digamos. Entonces, hoy por hoy creo que toca recomponer esa red de solidaridad y apoyo a la Revolución Bolivariana y pensar no solo en el apoyo al 22 y la importancia del 22 de abril como una jornada de gran impacto continental, sino lo que se podrá venir después, ¿no? Con un gobierno venezolano asediado brutalmente desde el exterior. Claro, y estás hablando de un punto clave, los medios de comunicación que han jugado un papel, de hecho, desde la perspectiva del análisis académico también bastante interesante, porque se han convertido en actores políticos de la oposición. Sí, hoy por hoy han sido el principal partido político, si se quiere, como se dice, de las fuerzas conservadoras en América Latina, tanto para frenar los procesos progresistas como para también recomponer o llevar al gobierno a fuerzas de derecha que no lo estaban, como en Argentina, en Brasil, que han ganado algunos por los votos y otros por la vía ilegítima, ¿no? A través de golpes de Estado y demás. Como el caso, por ejemplo, de Brasil, que también lo reseñas precisamente en el libro con uno de los prologuistas, que es Pedro Briguer, a quien admiramos tanto en esta casa periodística. Y por allí quiero comenzar, porque bien plantean la premisa en el libro, no es analizar sobre el diagnóstico que ya existe de esta arremetida conservadora de cómo regresa, sino qué pasa con América Latina desde la perspectiva del progresismo. Y siempre desde hace varios años se está hablando del fin de ciclo, cuando comenzaron precisamente a retornar gobiernos conservadores netamente neoliberales en distintas naciones de América Latina. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, lo voy a leer para preguntarte tu reflexión. Lo dice Pedro Briguer. Si el rechazo al ALCA marcó el comienzo de una pugna entre una corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, y las derechas conservadoras, a pesar de algunos reveses electorales o derrocamientos, no se pueden afirmar que se ha cerrado el ciclo progresista como la ligera intentan instalar los medios de comunicación afines al pensamiento liberal que ya sentenciaron el fin de ciclo. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay o no un fin de ciclo? ¿Cuál es la conclusión del libro después de todas estas personas que has entrevistado? El libro recoge una diversidad de miradas bastante amplia y también con sus variantes, ¿no? En lo personal creo que siempre las usinas del establishment mundial, el pensamiento liberal, intentó decretar todo proceso que se le oponía, que atentaba contra sus intereses. Primero fue el fin de las ideologías, después en los 90 el fin de la historia. Bueno, ahora intentan decretar el fin del ciclo, de este llamado ciclo progresista, o como cada quien le quiera llamar, pero en realidad, digo, si bien estamos en un momento de retroceso, estamos en un momento complejo y de recomposición de las derechas, creo que soy más de la idea de ese continente en disputa, de que todavía el juego está abierto y que de repente este año tenemos elecciones también importantes en varios países de la región, por ejemplo en Colombia, donde Petro tiene buenas posibilidades, Gustavo Petro tiene posibilidades, en México Andrés Manuel López Obrador, digo, que pueda haber un reimpulso de gobiernos progresistas en dos países como Colombia y México, suena interesante. Y bueno, Brasil ahí con la incertidumbre de qué va a pasar con Lula, pero en caso de que Lula lo dejen fuera, también hay chances de que algún candidato o candidata del Partido de los Trabajadores pueda volver al gobierno de Brasil. Así que bueno, creo que todavía estamos en ese continente en disputa y no hay que ser derrotistas ni desmoralizarnos, sino bueno, redoblar la batalla y sobre todo, y lo que pensamos en el libro, es pensar cuáles fueron nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras contradicciones, nuestros límites sobre todo, para rectificar y reimpulsar, ¿no? los proyectos progresistas y populares, activando aquellas 3 R famosas de Hugo Chávez, revisión, rectificación y reimpulso. Que también aquí lo tienes precisamente reseñado al principio del libro. Y en esa revisión, ¿cómo quedan los pueblos quienes durante un siglo estuvieron fuera de la escena política, de la escena de decisiones importantes para cada una de nuestras naciones?
Bueno, sí, evidentemente en este ciclo progresista ha habido un avance importante y muchas conquistas que han logrado los pueblos, y creo que una de las reflexiones que atraviesa el libro y los diagnósticos actuales en América Latina tiene que ver con que los procesos que se han apoyado con más fuerza en la movilización popular, en la organización popular, son los que hoy tienen mayor reserva para resistir. Y uno piensa en Venezuela, contra todos los pronósticos, con este asedio tan fuerte internacional y con esta ofensiva económica tan fuerte, esta guerra económica, este plan de sabotaje a la economía, aún así gran parte del pueblo tiene ese nivel de conciencia, de maduración para decir, bueno, queremos que sea el gobierno chavista el que resuelva nuestros problemas. Hay un piso de conciencia que se ha adquirido por esta idea de democracia participativa y protagónica. ¿Hay alguien que te diga, Gerardo, por qué sí en Venezuela, no en otras naciones en donde hubo gobiernos progresistas, por ejemplo, tu tierra, Argentina? Creo que pasa un poco por esto, por pensar en una ruptura con el sistema, en unas transformaciones de fondo y sobre todo en apoyarse en la movilización y en la organización popular. Y digo, pensando en Venezuela, nos deja como mayor tesoro en este ciclo para América Latina la apuesta estratégica al Estado comunal, esta idea de, traspasar de un Estado burgués, liberal, romper con ese Estado y construir una nueva institucionalidad a partir del pueblo organizado, de los autogobiernos en los consejos comunales y comunas. Creo que ese comuna unada que pregonaba Chávez como apuesta estratégica al socialismo bolivariano, al socialismo por la vía comunal, creo que por ahí va la principal clave que nos deja esta etapa en América Latina de cara a este momento de retroceso, pero con perspectivas de reimpulso. Viendo todo esto que nos dice, los ojos de América Latina están puestos en ese proceso de presidenciales en Venezuela. Sí, Venezuela... Lo que suceda en Venezuela repercutirá de distintas maneras en el continente. Sí, Venezuela sigue siendo hoy por hoy el faro de los sueños de emancipación en América Latina, y también Venezuela sigue siendo ese lugar donde uno tiene que apostar y apoyar. Por eso decía esto de recomponer la solidaridad internacional a favor de la revolución bolivariana. Y bueno, no solamente decía en la jornada electoral, que va a ser muy importante, sino mantener ese apoyo de cara a lo que se vendrá. Claro, una conclusión entonces importante, y esto dependerá también de la opinión de cada quien cuando se lea el libro que lanzas mañana precisamente aquí en Caracas, es que el fin de ciclo no está terminado, así haya algunos que intenten verlo, es una postura política, digamos. Sí, toca eso, seguir rodilla en tierra y no comerse la película ni el cuento que nos intentan ya decretar de que América Latina vuelve a la normalidad, ¿no? Por decirlo en sus palabras. Y bueno, pensar en que en Venezuela hay cierta perspectiva. Venezuela ha sido también la locomotora de este proceso de integración regional. De aquí se han impulsado los proyectos integradores, tanto del ALBA, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, Telesur mismo como emblema de la comunicación transformadora. Así que, bueno, eso, América Latina todavía está ahí en disputa y nos toca seguir redoblando los esfuerzos, pero también con hacer... todos estos desafíos. Claro, pero también hacer autocrítica y pensar cuáles fueron nuestros errores para justamente rectificarlos y pensar de qué manera reimpulsamos un paradigma transformador en con la las región. 3 R's del comandante Chávez. Hay varias entrevistas que ustedes han hecho. A propósito de integración, entrevistaron a Dilma Rousseff. ¿Ella qué planteamientos tiene con respecto a la integración latinoamericana? Sobre todo desde la perspectiva de las dificultades, que además le correspondieron a ella. Sí, el golpe en Brasil fue quizás el mazazo más duro que nos han dado. Y bueno, y Dilma entiende que eso es parte de esta ofensiva continental, y también hace esa cierta autocrítica de cuáles han sido los errores que llevaron a perder el gobierno en Brasil a partir del golpe parlamentario. Bueno, allí también está interesante porque se plantean particularidades. En medio de la diversidad progresista hay particularidades. Una de ellas, que también estuve viéndolo muy atentamente, y es que tiene que ver con las coaliciones que en uno u otro momento hizo el Partido de los Trabajadores con partidos de la derecha. Sí, esa es una quizás de los elementos que salen como límites o como errores que se han dado. La política de alianzas con sectores quizás opuestos ideológicamente, como ha pasado en Brasil con el PMDB, en Paraguay también cuando el golpe a Lugo, el Partido Liberal que apoyaba y era coalición de gobierno, también termina dándose vuelta y apoyando el golpe contra Lugo. En Argentina también se han tejido algunas alianzas con gobernadores y alcaldes que venían de fuerzas también tradicionales conservadoras,
Entonces la política de alianzas es otro de los elementos a reflexionar y a pensar de qué manera modificarlos para un futuro escenario, como también la matriz productiva, ¿no?, de América Latina, dependiente del mercado global, de la economía mundial. Bueno, esa economía dependiente que todavía arrastramos también es otro de los elementos que sale con mucha fuerza para rectificar y pensar en... Que lo dice el vicepresidente de Bolivia, García Linera. La exportación de materias primas, el efecto que tiene en nuestro continente y por supuesto en nuestros pueblos. ¿Cuándo podremos no exportar la materia prima sino la cartera o las botas en el caso de Argentina o Colombia? Sí, esa matriz productiva dependiente que nos arrastra hace 500 años y que también durante este siglo se ha en algunos casos mantenido y en otros profundizado a partir del extractivismo, por ejemplo las megamineras a cielo abierto que tanto daño están haciendo también a las comunidades, a los territorios, a la tierra misma. Entonces, bueno, pensar esa ruptura de la matriz productiva va a ser también una de las claves y es quizás el talón de Aquiles que ha venido, digamos, acechando a los gobiernos progresistas de la región. Será una forma de confrontar, para el caso particular de Venezuela, la guerra económica. Tal cual, sí, esa es la clave y por donde Venezuela también tendrá que pensar, ya con estabilidad política, bueno, pensar de qué manera poder revertir, no solo el rentismo petrolero, sino también apoyarse en una economía productiva, en una economía comunal, donde también sea el mismo pueblo el que protagonice esa transformación. Hay muy importantes intelectuales en este libro, está Atilio Borón, está Frei Beto, João Pedro, bueno, hay otros. Te hablan además de aquella confusión en la que han pretendido caer algunos y desean continuar en el progresismo, acompañándolo, analizándolo, o que definitivamente han saltado la talanquera. ¿Cómo dices? Con respecto a la visión misma que tienen los intelectuales y queda aquí planteado acerca del progresismo. Algunos dicen incluso sentirse confundidos, por eso te pregunto si también de eso se discute en el libro. Sí, ahí viste que hay intelectuales que han tomado ciertos rumbos que terminan quizás abonando a las posturas de derecha incluso, ¿no? Despegándose del proceso bolivariano, bueno, porque evidentemente no conocen o no han caminado, si se quiere, los territorios y los barrios de aquí de Venezuela. Bueno, hay distintas posturas, también hay otros que apuestan a decir, bueno, hay que, para pensar en una transformación de verdad, bueno, hay que apostar a una revolución en serio, ¿no? Y quizás aquellos gobiernos que se han quedado a mitad de camino, que no han apostado a ir por más, digamos, a cambiar de fondo las cosas, también han venido retrocediendo y perdiendo espacio. Para despedirte, una última reflexión. Al finalizar el libro, podemos, en esta revisión de América Latina, entender las particularidades, por ejemplo, de Venezuela y de la Venezuela chavista, de la Argentina de Kirchner, para tratar de entender cómo es que el gobierno de Cambiemos hace lo que hace hoy por hoy en tu país. Sí, ahí cada país tiene sus particularidades, también hay textos que analizan justamente los procesos nacionales y evidentemente sí, digamos, la derecha ha tenido muchos aciertos y en Argentina sobre todo han logrado instalar un sentido común de derecha en buena parte, sobre todo de los sectores medios que se han venido manipulados también por los medios de comunicación y han comprado esta idea de que todo lo anterior era malo y era corrupción y era tal, cuando evidentemente no lo era de esa manera. Así que bueno, sí, es interesante comparar también los procesos, porque a veces decimos ciclo... Compararlos y entenderlos. Claro, y entender también que uno dice ciclo progresista y no hay que meterlos tampoco a todos en la misma bolsa, sino bueno, ver cuáles han sido las falencias y los aciertos. Y creo que Venezuela sigue siendo hoy por hoy el faro de donde buscar también esos aciertos, sobre todo pensando en esto de la apuesta a una democracia participativa, protagónica y a un socialismo, ¿no? Una idea de ruptura sistémica con el capitalismo. Con el capitalismo. Y en cuanto a los desaciertos, ¿cuál es la principal conclusión del libro? Bueno, desaciertos, algunos que mencionábamos recién, el tema de la matriz productiva, el tema ese es uno realmente la batalla, importante, que en todo caso te plantea, ese sí que es un gran desafío. El tema de la batalla comunicacional, de qué manera nosotros damos mejor esa batalla comunicacional. Obviamente es muy difícil competir con los grandes consorcios mediáticos internacionales, pero pensar también de qué manera ser más eficaces, ¿no? En esa comunicación y en esa disputa de sentido a través de los medios. El tema de la batalla cultural, digamos, que no sea solamente incluir a los sectores postergados con mayores niveles de consumo, sino también pensar en una transformación político-ideológica, ¿no? Una transformación de conciencia que permita no solamente mejoras materiales, sino también ese cambio de chip, si se quiere, capitalista, para que la gente se empodere y como aquí en Venezuela lo demuestran, aún en las peores
circunstancias, en un cotidiano tan complicado, en la Asamblea Constituyente era emotivo y a uno le ponía la piel de gallina ver tanta gente con vocación de participación, de ir a votar incluso muy lejos de sus domicilios, para justamente... En medio de una situación de violencia muy compleja. En medio de una situación de violencia, y bueno, ahí creo que el pueblo venezolano, y como reflexión final, me parece que tiene que ver con eso, nos enseña que aún en las peores circunstancias, el pueblo es el que nos demuestra esa sabiduría y esa conciencia para jugárselas en las difíciles y dar ese salto hacia adelante, tanto como fue en el golpe de 2002, tanto como fue después el paro petrolero, como justamente levantarse después de la muerte del comandante. Y bueno, en estas circunstancias también demuestran que aún en las circunstancias más difíciles, Venezuela, el pueblo bolivariano nos sigue dando ese ejemplo. La conciencia, con esa palabra que realmente encierra mucho lo que significa el ser chavista, te despido. Un placer, muchas gracias y muchos éxitos con el libro. Agradecer a la gente que editó el libro aquí, del Perro y la Rana. Por supuesto. Jordana, Caterín, que vamos a mañana... Que están de conmemoración, además. Claro, están en celebración y bueno, mañana quienes estén en Caracas van a poder compartir la presentación del libro con la gente del Perro y la Rana. Ya se había editado en Argentina por la editorial Sudestada y en Colombia por la editorial La Fogata, así que bueno, disculpame último agradecimiento, pero oportuno. Tocaba ahí agradecer a la gente que acompañó el proyecto. Muchísimas gracias y me quedo con el libro para acabarlo de leer. Gracias. Bienvenido siempre, muchas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información. A propósito de las particularidades, vamos a ver, y a manera de síntesis también, lo que tenemos en nuestra página en internet con respecto al proceso de elecciones aquí en Venezuela. Recordamos esto, es importante, extiende el lapso de postulaciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral extendió por 48 horas el lapso para que candidatos a la elección presidencial se postulen de cara a la jornada del próximo 22 de abril. En una publicación oficial, el ente comicial indicó que la extensión a la solicitud fue hecha por varias entidades políticas, por lo que ahora los aspirantes podrán postularse entre este miércoles 28 de febrero y el jueves 1 de marzo. Ahí está. La información en www.telesurtv.net. Y quiero también compartir con ustedes algo importante, porque en este contexto la encuestadora Interlaces ha emitido el resultado de la más reciente encuesta que da cuenta de cuál es el pensamiento, qué opina la gente en Venezuela que ha sido encuestada de cara al proceso de elecciones presidenciales. En Telesur más temprano hablamos con su presidente Oscar Chemel y esto nos dijo. En este momento, 71% de los venezolanos está de acuerdo con que la oposición participe con su candidato. Recuerda que la institución del voto, el valor del voto está muy arraigado en la cultura política venezolana. De la misma manera, 80%, 8 de cada 10 venezolanos están en desacuerdo con cualquier tipo de intervención internacional en nuestro país. Y 9 de cada 10 está en contra de una intervención militar. En este momento, alrededor de 2/3, 2 de cada 3 venezolanos participaría en las elecciones presidenciales adelantadas el 22 de abril próximo. Y en esas elecciones, hoy, el presidente Nicolás Maduro luce como favorito. ¿Okay? 72% no confía en que un gobierno de oposición resolvería los problemas económicos y 56% preferiría que el presidente Maduro resolviera, aunque fuese en parte los problemas económicos del país, antes que viniera un gobierno de oposición. De la misma manera, 80%, 8 de cada 10 venezolanos está en desacuerdo con cualquier tipo de intervención internacional en nuestro país. Y 9 de cada 10 está en contra de una intervención militar. En este momento, alrededor de 2/3, 2 de cada 3 venezolanos participaría en las elecciones presidenciales adelantadas el 22 de abril próximo. Y en esas elecciones, hoy... Ahí está la reflexión después de esta encuesta que se ha publicado a través de medios de comunicación. Nosotros en Telesur lo teníamos más temprano a través del programa Jugada Crítica y lo retomamos porque es importante revisar. Así se mueve el panorama político electoral en esta nación suramericana. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia Especial en clave electoral. En Noticia Colombia, país con un inesperado panorama de tensión, de violencia de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. ¿Qué estrategias aplican quienes buscan la mayor cuota de poder? ¿Qué dicen las encuestas? Lo analizamos al volver en el Noticia. Ya venimos, sigan con nosotros.
En noticia, Colombia, 2 elecciones se celebran en este primer semestre de 2018, legislativas y presidencial. Las encuestas asoman al posible sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Vamos a ver de quiénes se trata. El 11 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en las que se elegirán 108 senadores y 172 miembros de la Cámara de Representantes. El 27 de mayo serán las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta, de ser necesaria, es el 17 de junio. Hasta el momento son 12 los candidatos en la carrera para la Casa de Nariño. El candidato del Partido Liberal es Humberto de la Calle. El del Partido Centro Democrático es Iván Duque. El Partido Conservador va con Marta Lucía Ramírez. La Patria de Pie con Alejandro Ordóñez y el Partido Somos con Viviane Morales. La FARC con Rodrigo Londoño y Germán Vargas Lleras con Cambio Radical. Otros optaron por hacer alianzas como la Coalición Colombia, con Sergio Fajardo a la cabeza. En la estructura de movimientos se presenta Piedad Córdoba con el movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, Juan Carlos Pinzón con Ante Todo Colombia, Carlos Caicedo con Fuerza Ciudadana y Gustavo Petro con Colombia Humana. Según encuestas, algunos electores ya tienen su favorito. Según un sondeo realizado por la encuestadora Cifras y Conceptos, Sergio Fajardo ocupa el primer lugar con el 19% de intención de voto y Gustavo Petro el segundo con el 16%. Le siguen Germán Vargas Lleras con el 10%, Iván Duque con el 8% y Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez con el 5%. Luego Alejandro Ordóñez con el 3% y Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Carlos Caicedo y Rodrigo Londoño con el 1%. Ahí tenemos todos los detalles de estas 2 encuestadoras que recientemente van tomando el pulso de lo que significa este proceso. En particular, las encuestadoras hablan de la carrera por la presidencia, que será primera vuelta en mayo y la segunda, de ser necesario, en junio. Tenemos más información acerca de este panorama político electoral con Lorena Hoyo, nuestra corresponsal desde Bogotá. Lorena. Tatiana, buenas noches. Faltan 11 días para que se efectúen las elecciones al Congreso de la República y poco menos de 3 meses para que se realicen las presidenciales, y es bastante álgido y preocupante el ambiente que se vive en Colombia. Por un lado, la violencia política que persiste en el país. Estamos hablando que en este año o en lo que va de este año han sido asesinados 34 líderes sociales y 10 excombatientes de las FARC. Si miramos el año anterior, estamos hablando de más de un centenar de líderes sociales asesinados. Pero por otro lado también están los discursos que están promoviendo a nivel político los sectores de la extrema derecha, discursos que se fundamentan en el odio y la intolerancia hacia las fuerzas políticas alternativas. Justamente sobre este tema se pronunció hoy o se refirió hoy el precandidato a la presidencia de la República, Rodrigo Londoño, quien representa, recordemos, al partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Él señaló que se requería en Colombia un pacto político en el que convergieran o hicieran parte todas las fuerzas políticas del país y en el que se estableciera que no se va a recurrir a ese camino del odio, de la venganza, de la intolerancia en estas elecciones, sino que se va a dar un paso adelante para trascender indistintamente las distancias políticas que puedan existir entre todos los sectores, para trascender hacia la construcción de la paz y pensar que es posible en Colombia la reconciliación. Él también en este pronunciamiento hablaba sobre la ausencia de garantías para la participación política. Obviamente se refería por un lado a la inseguridad o a la ausencia de garantías para la seguridad que viven los excombatientes y también los integrantes del partido político FARC, pero también hacía referencia, por ejemplo, a los problemas que se han presentado en términos de los recursos económicos que el Estado debía destinar para el funcionamiento del partido y para el mismo desarrollo de la campaña electoral. Decía que este desembolso por parte del Estado colombiano todavía no le ha llegado al partido político y esto tiene unas implicaciones, obviamente, en términos de ellos poder desarrollar la campaña electoral. Pero recordemos que hace unos días también se pronunciaba otro precandidato a la presidencia de la República, lo hacía Gustavo Petro. Él se refería a que las consultas populares que se van a efectuar este 11 de marzo, cuando también se realizan las elecciones al Congreso de la República, en estas consultas se va a definir los candidatos de algunas coaliciones, entre estas de la que él hace parte, una coalición de izquierda. Señalaba que podría darse un fraude electoral en esta consulta popular. Ponía de presente que la ley colombiana establece que los resultados que son consignados en actas deben ser digitalizados para luego poder corroborar en el sistema
República, efectivamente sí fueron esos los resultados establecidos. Sin embargo, la registraduría decidió que estas actas no se van a digitalizar, sino que estos resultados se transmitirían vía telefónica por parte de los jurados de votación a funcionarios de la registraduría, y esto podría significar que podría cambiarse estos resultados y nadie podría corroborar si efectivamente se cambiaron o no, porque no habría cómo verificar. Pensarían muchos ciudadanos que tal vez está exagerando el precandidato a la presidencia, pero analistas políticos han señalado que no y han recurrido a la historia de Colombia, de la democracia colombiana, para entender un poco también el fondo de estas denuncias. Recordemos que en Colombia por siglos se ha concentrado el poder político en las élites políticas y en los partidos tradicionales, y cuando se ha intentado acceder al poder por parte de las fuerzas políticas alternativas o progresistas, pues se ha recurrido a distintos mecanismos para evitar que éstas logren su cometido. Uno es el lugar de la violencia política. Recordemos que aquí han habido varios asesinatos, el de Jorge Eliezer Gaitán, que abrió las puertas a la violencia que actualmente vivimos, pero también, por ejemplo, el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, quien había dejado las armas, había firmado la paz y le apostaba a la vía democrática, y fue asesinado siendo candidato presidencial. Así que hay bastantes preocupaciones por este escenario, pero también han señalado sectores que hay preocupaciones por lo que podría ocurrir con el Congreso de la República, esta primera elección que vamos a vivir. De las personas o de los candidatos que se postularon a ser elegidos, 61 tienen líos con corrupción, con paramilitarismo, con distintos procesos también de ilegalidad. Esto lo han advertido organizaciones o fundaciones que estudian esos temas, como la Fundación Paz y Reconciliación, y ha puesto de presente que esos 61 candidatos, por lo menos 40, tienen una alta probabilidad de ser elegidos. De hecho, han puesto de presente que si esto sucediera, por lo menos el 30% del Congreso de la República podría quedar en manos de esos sectores vinculados a la ilegalidad o a la corrupción. Así que son dos elecciones fundamentales que se van a dar en Colombia en estos próximos días, pero varias preguntas y, sobre todo, Tatiana, varias incertidumbres y preocupaciones sobre cuál es el panorama real que se va a vivir y cuáles van a ser esta vez las garantías para la participación política de las fuerzas alternativas y progresistas. Ahí está ese complejísimo panorama que analizamos de inmediato. Lorena, gracias, muy buenas noches. Para ello nos ayuda vía telefónica Ariel Ávila, sociólogo, politólogo, abogado, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, bienvenido a Noticias de Telesur, buenas noches. Tatiana, ¿cómo estás? Y muy buenas noches, muy amable por su invitación. A ti gracias por atendernos, por escuchar para América Latina todo esto que tenemos, bueno, por analizar y por conversar con respecto a un momento en donde nos hemos planteado esta arista. Alta tensión, violencia política inesperada en el país. En 2017, en pleno proceso de paz entre el gobierno y las FARC, nadie se esperaba en 2018 en estos niveles de tensión y de violencia. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que nos estamos moviendo como en 4 líneas de acción para estas elecciones. Lo primero es un asunto de violencia política, que ya Lorena, la corresponsal, lo dijo muy claramente. Desde la firma del acuerdo de paz a hoy, más de 130 líderes sociales han sido asesinados, la mayoría de izquierda, en zonas donde antes operaban las FARC, reclamantes de tierra, y aún los niveles de impunidad superan el 50%. La segunda línea es que el Colombia puede repetir sus elecciones cada 4 años sin problema, pero esta es una democracia secuestrada. Es una democracia en la que, por ejemplo, el cartel de Odebrecht, el cartel de la corrupción, hay más o menos 44 congresistas que tienen casos de corrupción graves y se van a hacer reelegir en este Congreso de la República. Y va a ser un Congreso absolutamente corrupto. Lo que nosotros hemos dicho es que es un Congreso donde habrán bandidos. Luego viene una tercera línea, y que esto es un Congreso que va a ser una elección polarizada entre la guerra y la paz. Hay personas, ayer una congresista del partido del expresidente Uribe, incluso casi que negó públicamente los falsos positivos. Entonces es una elección bastante tensa. Y claro, la cuarta línea, pues unas fuerzas democráticas
importantes, interesantes, pero sin recursos económicos, aislados, amenazados, sin poder hacer campaña política. Y ese es el ambiente más o menos que se vive en las elecciones en este momento. Con respecto a las legislativas, que son precisamente dentro de unos días, ¿qué pasará con el proceso de implementación de acuerdos de La Habana, firmado primero en Cartagena, después en Bogotá? Hay mucho por hacer. ¿Crees que realmente, sin necesidad de ser pitonizos, se avanzará en la necesidad de este acuerdo que no se hizo entre el gobierno y las FARC, se hizo entre un Estado y el pueblo colombiano? Yo realmente veo muy difícil que se avance en cualquier implementación adicional. Creo que el Congreso que va a salir electo es un Congreso tomado por las maquinarias corruptas, el cambio radical, por ejemplo, es un buen ejemplo, o por personas que se han opuesto a la implementación de los acuerdos, como el partido del expresidente Uribe. Esos dos partidos lograrán seguramente por lo menos el 40% del Congreso. Así que aquí lo que queda es que la comunidad internacional presione para que se cumplan los acuerdos de paz o que sea la sociedad. Pero las primeras de cambio indican que va a ser muy difícil que se implemente cualquier cosa adicional, porque los resultados van a ser, vuelvo y repito, de estas dos fuerzas. En términos de sociedad, ¿qué explicación como sociólogo y analista diario de la situación colombiana le encuentras? Si se le pregunta a cualquier persona, lo que quiere realmente es la paz. Y en esa misma arista, bien lo decías, se dirimirá el mapa político dentro del Congreso colombiano, entre la paz y la guerra. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo entender esta situación? Ahí pasan realmente dos cosas. Uno es que en la mayoría de los municipios, departamentos de Colombia, no hay fuentes de empleo estables y las únicas fuentes de empleo las provee los cargos que da la alcaldía o la gobernación. Y entonces las clases políticas terminan jugando con eso y la población tiene que votar por ellos para poder tener más o menos una vida digna. Y eso pues lleva a que en Colombia se conoce eso como el voto de maquinaria, que es muy parecido a lo que pasa en México. Y lo otro, que por ejemplo el Centro Democrático inspira mucho, es que han hecho una campaña muy agresiva de las famosas fake news o noticias falsas. Han engañado a la población colombiana diciéndole que el proceso de paz es solo para regalárselo a las FARC, que el proceso de paz no trae los beneficios, que hay más violencia, cuando lo que quieren ocultar ellos es que están protegiendo la impunidad. Ellos quieren que no haya restitución de tierras, que no haya verdad, justicia, reparación, pero han logrado convencer a una gran parte de la sociedad de tener una visión negativa frente al proceso de paz. Y esas dos cosas pues se mezclan para tener este resultado, una situación de corrupción local y una situación de noticias falsas. Un proceso de elecciones inesperado, pero sobre todo desde el sentimiento y no desde la razón. Por eso lo digo de esta manera. Todo este mapa, Ariel, de cara a las presidenciales, hay unos candidatos, están las encuestas, pero por ejemplo, Gustavo Petro, candidato exalcalde de Bogotá, miembro del M-19, han intentado sacarle precisamente esa historia insurgente y desde las redes sociales intenta defenderse. No lo vemos así reflejado desde los medios de comunicación. Así que esto que nos estás contando lo veremos tal cual para las presidenciales. Yo creo que pero mira, esa es la práctica que va a ocurrir en toda la región. La práctica es la guerra sucia y las famosas noticias falsas. Y lo que pasa con Gustavo Petro es literalmente eso. Por eso va a ser muy difícil que él logre llegar primero en las encuestas con toda esa guerra que se le viene encima a él. Pero esa es la práctica. Si vas a México, que también está en julio, entra elecciones, es la misma situación. Así que Brasil, pues qué decir de Brasil. Entonces eso es la situación, la guerra sucia o la campaña negra que se viene encima. Ahí lo que se pide a todos los medios de comunicación, a las redes sociales, es que garanticen un mínimo de responsabilidad, que no repliquen noticias falsas, pero digamos eso es incontrolable. Ya esto se ha instalado lamentablemente en la sociedad y cada quien es el que tendrá que decidir
como postura propia si cree o no cree, o si busca las alternativas para saber si es verdad o mentira, porque a ese punto hemos llegado a las sociedades. Para despedirte, la coalición de Sergio Fajardo, ¿qué posibilidades le ves? Yo creo que es la coalición de los sectores democráticos de centro más viable para ganar la presidencia. Sin embargo, Tatiana, hay que esperar los resultados electorales del 11 de marzo, estamos a 10 días, que darían pie para saber qué coalición llega fuerte y qué coalición no llega fuerte. A hoy se pinta como los más fuertes, pero hay que esperar. Yo sí creo que la elección a Congreso de la República será algo así como la primera vuelta presidencial. Imagínate, así que si hay segunda vuelta presidencial será como realmente la tercera y la conclusión. Ariel, gracias. Vuelta, exactamente. Así es. Gracias por ese análisis, Ariel. Un abrazo, buenas noches. Tatiana, un abrazo, mil gracias. Muchas gracias a ti. Así nos vamos a la segunda última pausa en este especial de noticia en clave electoral, por supuesto, de nuestra América Latina. Con el tema que viene a continuación es noticia El Salvador. Este miércoles ya han cerrado la campaña de medios de comunicación de aspirantes a alcaldes y diputados. El domingo, definitivo, el pueblo tiene nueva cita en las urnas para decidir sobre dos modelos diametralmente opuestos de país. Uno social para el pueblo, que propone que mantiene el FMLN, otro neoliberal, del tradicional partido opositor Arena. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Noticia. En noticia El Salvador, este domingo se celebra en el país centroamericano elecciones legislativas y municipales. ¿Cuál es el panorama político de esta nación en el contexto comicial? Vamos a repasarlo. Este domingo, más de 5 millones de salvadoreños elegirán a 84 diputados de la Asamblea Legislativa y a 262 alcaldes y concejales de los municipios que conforman el territorio nacional. Las principales fuerzas en contienda son el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la opositora Alianza República Nacionalista Arena. El choque entre ambas organizaciones es continuo y se evidencia especialmente en la Asamblea Legislativa de mayoría opositora. En reiteradas oportunidades, desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén, se denuncian el bloque económico promovido por Arena desde el Legislativo. Este intento de estrangular la economía para impedir el desarrollo de la agenda social del FMLN figura como principal estrategia de la campaña que impulsa el partido de derecha que busca aumentar sus curules. Al intento de bloqueo económico se suman los recortes de presupuesto y negaciones de fondos para el funcionamiento del Ejecutivo. Pese a ello, el gobierno continúa con el impulso de políticas sociales para las comunidades históricamente olvidadas. Uno de los programas emblema de este periodo de gobierno lo realiza el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que ha sumado más de 2.000 entregas de títulos de propiedad a familias campesinas. Actualmente, la cifra de pobreza de El Salvador es del 30% según informes oficiales. Para el FMLN, la batalla es disminuir esta deuda histórica que aumentó en 20 años de gobiernos de Arena. Ese es el contexto. Vamos a la coyuntura con Ernesto Ábalos desde la capital, San Salvador. Ernesto, ¿cómo finalizó este proceso de campañas? Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana, amigos televidentes. Aún a esta hora varias municipalidades y varios alcaldes, varios diputados realizan sus cierres de campaña. Esto lo hacen no en conjunto, sino que individualmente en cada uno de sus municipios. Por otro lado, con el antecedente que ha presentado
en el anterior informe que se ha dado, efectivamente el FMLN ha tenido que luchar contra corriente en la Asamblea Legislativa porque se ha visto sometido muchas veces a la no aprobación de préstamos, incluso de donaciones que se hacen a El Salvador para realizar remodelaciones de vías rurales del país. El FMLN cuenta por el momento con 31 diputados en la Asamblea Legislativa y definitivamente su aspiración es aumentar este número. Esta nueva legislación que se va a elegir también tiene en sus manos la elección de funcionarios de segundo grado, ya que se elegirán magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados también de la Corte de Cuentas y el Fiscal General de la República. Evidentemente, al aumentar el número de diputados, el partido FMLN en la Asamblea Legislativa le permitirá quizás tener mayor control sobre, por ejemplo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional que han bloqueado varias de las iniciativas que ha tenido el FMLN. La campaña política, como digo, finaliza este día miércoles a la medianoche y se espera para el día de mañana 3 días de un silencio electoral que permitirá a la población salvadoreña decidir en una tranquilidad sin ese bombardeo publicitario al que han estado sometidos los últimos 2 meses, quiénes serán los candidatos, no solo para las diputaciones, sino también para las alcaldías del país. Tatiana. Así las cosas. Gracias por entregarnos esta información y parte de la agenda. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Allí teníamos a Ernesto Ábalos, nuestro corresponsal permanente desde esta nación centroamericana. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña César Villalona, economista, analista. También está desde la capital. César, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, César. La importancia en el contexto político, social que reviste este proceso, evidentemente, lo decíamos claramente, no son las presidenciales, pero se miden las fuerzas políticas dentro del Congreso y también se plantean las fuerzas políticas a nivel de localidades. Correcto. Son elecciones muy importantes porque la Asamblea Legislativa que va a resultar electa el domingo, tiene que elegir 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano muy importante, sobre todo 4 de la Sala de lo Constitucional, que ha estado bloqueando esa sala con el voto de 4 actuales magistrados, de 5 que hay, muchas iniciativas del gobierno, ha bloqueado préstamos, ha bloqueado venta de bonos del gobierno, ha bloqueado impuestos que los ha declarado inconstitucional. Ha habido toda una política desde esa sala de bloqueo de las finanzas públicas. Entonces, esta Asamblea Legislativa va a elegir una nueva sala. 5 magistrados, 4 de esa sala y otro de otra sala. También tiene que elegir al Fiscal General de la República, cuyo periodo vence en enero del año siguiente. No estamos muy satisfechos con la labor de la Fiscalía. Hay mucho cuestionamiento, muchos casos de corrupción de los 20 años de gobierno del partido de ultraderecha que tuvimos. Son 152 casos de corrupción que tiene la Fiscalía y solo 5 o 6 han salido a la luz pública en materia de investigación. Entonces, ahí hay también una decisión importante de la Asamblea Legislativa y hay que elegir magistrados de la Corte de Cuentas y también magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Fiscalía se requieren 56 votos mínimo de 84 diputados y diputadas. Ningún partido tiene 56, ni lo tendrá, es muy difícil. Ningún partido tiene ni siquiera la mitad, que son 43 de 84. Pero si el partido de oposición más importante, que es Arena, logra 29 diputaciones, puede bloquear el voto de 56, quedarían 55. El Frente tendría que hacer alianza con otro partido, pero Arena podría bloquear esas elecciones. Ahí está, César. De segundo grado. Sí. César, permíteme te pregunto, ahí está entonces bien claro el panorama con respecto a la importancia política y de futuro
de la gobernabilidad del FMLN, me refiero en particular al presidente Salvador Sánchez Serén. Pero déjame te pregunto algo también en el panorama político electoral de estos días. ¿Esa estrategia de guerra sucia de Arena ha logrado instalarse entre la población? Bueno, hay un sector de la población que ha sido impactado por una campaña que ya lleva, bueno, desde que inició el gobierno, una campaña de presentar al país como un país sin rumbo o en deterioro. Pero nosotros esperamos que la mayoría de la población no sea víctima de esa campaña de la derecha. La derecha tiene un control de la mayoría de los medios de comunicación y ha divulgado constantemente un pesimismo, la idea de que aquí no hay rumbo y de que hay un deterioro. Y realmente, cuando uno analiza los indicadores económicos y sociales, no hay ningún indicador que se haya deteriorado desde el año 2009 para acá. Tampoco, cuando digo 2009, me refiero al primer gobierno del FMLN, y tampoco del 2014 para acá, que es el segundo gobierno. Hay avances en todos los indicadores. Aquí se encontró una economía con una caída de 3.1. Sí, allí habría que revisar los indicadores de Arena cuando finalizó el gobierno y comenzó el FMLN. 20 años de Arena de manera consecutiva. Habría interesante hacer esa revisión. Te puedo dar algunos datos importantes. Aquí se encontró una economía con menos 3.1 en términos de producción, es decir, caída del Producto Interno Bruto en el año 2009. Desde entonces la economía ha crecido un poquito más de 2%. Y este año que acaba de terminar creció 2.4%. Crecieron todos los sectores económicos. El sector agropecuario creció más de 3%, que había estado deteriorado. Se han incrementado las exportaciones más de 35% en todos estos años. Pero en términos sociales, que es lo más importante, tenemos una reducción de la pobreza de 40% de los hogares a 27%, entre el 2008, que fue el último que gobernó Arena, y el 2017, que ya tenemos el dato. La mortalidad infantil ha pasado de 23 por 1000 a 10. El Salvador se está colocando en uno de los pocos países que la va a tener por debajo de 2 dígitos de toda América. No son muchos los que tienen mortalidad infantil de menos de 2 dígitos. La mortalidad materna, otro indicador importante, pasó de 49 por 100.000 partos a 27. La pobreza, creo que ya me referí, ha habido una reducción. El analfabetismo se ha reducido. Este año El Salvador va a ser declarado territorio libre del analfabetismo. Ha habido muchos avances en materia de educación. En materia social también hay muchos programas para la juventud. También se ha rescatado el rol del Estado, que fue un instrumento de los grupos oligárquicos, un Estado ahora que está en beneficio de la mayoría de la población. El Estado ahora tiene más peso por el lado de la banca, de la energía y los grandes programas sociales. Pues uniforme gratis para entonces, más de 1 millón de estudiantes. Claro. Escuchándote atentamente, eso es evidentemente lo que está en juego en este proceso de elecciones municipales y de la Asamblea Legislativa. Te agradezco por ese análisis. Lamentablemente se nos acaba el tiempo por hoy en Es Noticia. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por contarnos acerca de este panorama. Eso es lo que tendrá que decidir en esa encuesta definitiva y real. El próximo domingo el pueblo salvadoreño. Nosotros tendremos toda la información a través de nuestro equipo periodístico, por supuesto, a través también del sistema informativo de Telesur Noticias. Por ahora nos despedimos. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.